Buenos días a todos. Bueno, voy a intentar hablar de algo que es bien difícil hablar y que por mucho que hablemos de esto, seguimos sin saber mucho, que consiste en montar un negocio y que funcione. Es fácil tener ideas y digamos que vivimos en un momento en la historia de la humanidad que todos tenemos ideas, pero sin lugar a duda el problema no es tener una idea buena. El problema realmente que tenemos es tener un buen negocio. Y una cosa que hemos descubierto en los últimos años es que no todas las buenas ideas son buenos negocios. Y ese es el mayor drama que tenemos, ¿no? Quizá los emprendedores, cuando construimos algo que en nuestra cabeza tiene sentido y es coherente, uno acaba por creerse que tiene sentido y es coherente. Pero el problema realmente radica en que el mundo no es como nos da la gana, el mundo es como es. Y desgraciadamente, cuando sales a la calle, al cliente, a buscar las cosas, descubres pequeñas sutilezas que hacen que aquello que habías pensado que era perfecto, deje de serlo. Y estadísticamente sabemos que la mayor parte de las iniciativas emprendedoras fracasan. Esto es un hecho. Y nos guste o no nos guste, los países, los sistemas, se nutren y se basan en la creación de negocios. Así que tenemos un bonito paradigma. Construir un negocio es casi imposible y sin embargo el sistema requiere que construyamos negocios. Si no construyamos empresas y negocios, ni se crean puestos de trabajo, ni se pagan impuestos, ni se reparte riqueza. Así que todo parte de construir cosas que son muy difíciles de construir. Y eso es quizá una de las grandes ventajas que tenemos en los últimos años los emprendedores, que hemos aprendido a desarrollar nuevas formas para validar y para dar sentido a las ideas en nuestras cabezas. Y todo surge y todo nace posiblemente de uno de los grandes avances que ha tenido el ser humano, que es aprender a no creerse sus propias mentiras. Y es verdad que en este ejercicio de intentar encontrar lo que es real y lo que funciona, también hemos descubierto muchas cosas. Y llevamos mucho tiempo desarrollando cosas que sí que ayudan a poder montar un negocio, aunque la tasa de fracaso sea la misma. Y ahora veréis cómo ocurre eso. Pero digamos que hay tres razones fundamentales por las cuales hoy emprender es una de las opciones, o una de las mejores opciones que tenemos en cualquier perspectiva. Y os digo por qué. Primero porque cada vez tenemos más normativas y más leyes y más reglas que protegen al empresario y al emprendedor. Esto no ocurría hace 30, 40 años. Es que en este país tenemos hasta una ley de emprendedores. No será perfecta, pero tenemos nuestra ley de emprendedores. Ya se irá mejorando, pero ya es algo, ¿no? Segundo, vivimos en un mundo en el cual la globalización e Internet han cambiado las reglas del juego y somos capaces de poder llegar al otro lado del mundo en cuestión de segundos. Y de hecho estamos retransmitiendo por streaming esto, así que os podéis imaginar que estamos en un momento brutal, en el cual la tecnología es muy barata, se convierte casi en commodity. Y hoy cualquiera con muy poco dinero es capaz de tener tecnología en su casa para empezar a hacer cosas. Eso hace 30 años tampoco ocurría. Y sí que hemos aprendido también que somos la generación mejor formada de la historia de la humanidad. Así que sabemos mucho más que nuestros abuelos cuando arrancaron los negocios. Eso significa que es un momento ideal para crear negocios y es un momento en el cual es muy importante aprender a hacerlo. Pero sí que es verdad que de ese ejercicio de hacerlo sistemáticamente hemos aprendido muchas cosas. Y una de ellas, quizá la más importante, es que hoy sabemos que una startup, un arranque, un emprendedor, no es una versión en pequeñito de una compañía que existe y que funciona. Realmente una startup hace cosas diferentes cuando arranca el negocio. Una corporación y una compañía tiene otro tipo de actividades que son diferentes. Y eso es muy importante porque quizás es uno de los grandes puntos de inflexión que hemos tenido los emprendedores, ¿no? ¿Y por qué? Realmente la reflexión que hay detrás de todo esto es que una iniciativa emprendedora realmente arranca o empieza su negocio en un contexto de extrema incertidumbre. O sea, hay muchas cosas que no sabemos. Mientras que una corporación y una compañía tienen muchos hechos. Yo siempre me acordaré en Estados Unidos, estando en San Francisco, asistiendo a una charla, que un señor llamado Steve Blank dijo una cosa que a mí me impresionó muchísimo. Dijo algo así como, hoy lo que sabemos los emprendedores es que ningún plan de negocio sobrevive al primer cliente. Y a mí esto me causó mucho impacto porque toda mi vida me habían dicho que lo primero que tengo que hacer para montar un negocio es hacer un plan, para ver si el negocio es viable. Y este tío lo primero que cuenta es que no. Y estábamos en San Francisco, tenía cierta credibilidad el hombre, ¿no? Y os voy a contar qué reflexión sacó, porque creo que es interesantísima y marca una línea nueva para explorar cómo crear negocios, ¿no? Decía algo así como, cuando uno tiene un negocio que existe, que funciona, que sabes quién es tu cliente, por qué te compra, cuál es el canal, qué margen te deja, cuando tienes todo eso como hechos, porque te han ocurrido, la mejor herramienta que tenemos los empresarios es lo que llamamos la planificación estratégica, es decir, el plan de negocio. El plan de negocio es una herramienta poderosísima.
porque te ayuda a saber dónde tienes que ir y te ayuda a desviar, si te desvías de ese objetivo, a poder corregirte, acciones correctivas, ¿no? Así que es muy importante un plan de negocio, pero cuando uno crea un negocio desde cero, la cosa cambia. Y os cuento por qué. Porque el plan de negocio, como herramienta, es un modelo predictivo. En el fondo lo que haces es predecir lo que va a ocurrir en los próximos 3 años, 5 años. Los modelos predictivos funcionan y son coherentes porque tienen un profundo conocimiento de la causa-efecto que provoca aquello que voy a predecir. Son como los sistemas de meteorología. Dicen cómo va a ser el tiempo en 2 semanas porque llevan 60 años recogiendo datos de las nubes. Y cuando encuentran una nube, dicen, coño, va a llover. No hace falta ser un genio para eso. Hace falta encontrar el patrón y la causa-efecto que provoca eso. Pero cuando uno crea un negocio desde cero, cuando uno arranca un negocio, no tienes ni idea de nada. Tú supones muchas cosas. Tú supones quién es tu cliente, por qué te va a comprar, cuál es el canal. Tú supones todo. Pero por mucho que te esmeres en cuadrar el balance, en ser rentable el 3er año, en que tu TIR y tu BAN sean atractivos, en que tu análisis de DAFO sea acojonante, da igual todo eso. Solo hace falta que uno de los supuestos o hipótesis no se cumpla para que todo sea papel mojado. Así que tengo una buena noticia. Básicamente, pedirle a un emprendedor o a una startup un plan de negocio antes de tener el negocio es como haberle pedido a Cristóbal Colón un mapa del mundo antes de salir de España. Que no encontró una isla, joder, que encontró un puto continente. No estaba un poco confundido, estaba profundamente confundido. Pero no era un mal tipo Cristóbal Colón. ¿Pero quién se iba a imaginar un continente ahí en medio? Ese es el problema que tenemos los emprendedores. El problema que tenemos es que no somos capaces de predecir aquello que no ha ocurrido nunca. Y cuando uno arranca un negocio desde cero, no te han ocurrido muchas cosas que tú supones que te van a ocurrir. Y ese es la gran ventaja que nos proponen de repente con un marco metodológico que llaman los modelos adaptativos. Los modelos adaptativos, en esencia, parten de la premisa de que no soy capaz de predecir el futuro. Parten de la premisa que no conozco la causa-efecto que provoca aquello. Y eso, aunque penséis muchos que es una dificultad, es una ventaja enorme. Lean Startup se promulga y se mueve como un enfoque adaptativo, que en esencia lo que nos ayuda es a descubrir aquello que no sabíamos. Y esto en esencia ha cambiado las reglas del juego, y hoy ya las cosas no son tan graciosas. Hoy los emprendedores son una amenaza global, porque hoy tienen una capacidad que antes no tenían, que es su ventaja competitiva, que es la adaptabilidad y el agilismo. Son muy rápidos y muy poderosos para poder cambiar el mercado en muy poco tiempo. Y esto ha cambiado mucho las reglas. Pero fijaros cómo entendimos esto a base de palmar y palmar negocios, ¿no? Hay ejemplos buenísimos de todo esto. No sé si acordaréis un ejemplo muy famoso, ¿no? Fue el caso de Iridium. No sé si acordaréis de Iridium. Iridium fue una startup del año 94, año 1994, en el cual un grupo de emprendedores tuvieron una idea brutal, una idea que cambió el mundo, sin lugar a duda. Su idea consistía básicamente en crear un operador de telecomunicaciones móviles global. En el año 94 existía el teléfono móvil, pero no todo el mundo tenía un teléfono móvil. De hecho, tampoco era obvio de que todo el mundo iba a tener uno o más de uno en el bolsillo. Así que realmente el mercado se comportó mucho mejor de cualquier cosa predecible. Pero su idea era brutal. Su idea consistía en esencia en crearse un operador para dar cobertura a todo el planeta. Y para eso su idea era lanzar 77 satélites al espacio para dar cobertura vía satélite a todo el planeta. En el año 94, cuando los inversores escucharon esta idea, se les salían los millones por los bolsillos. De hecho, Iridium tiene 3 récords. El primer récord es que ha sido la startup de la historia de la humanidad que más dinero levantó en una ronda de financiación. Levantaron 5.000 millones de dólares. Esto, para el que no le entre la cabeza, son mogollón de millones de dólares. Con este dinero hicieron algo muy inteligente, contrataron gente buena. Y a la gente buena que contrataron les dijeron algo así como: tíos, no hay que inventar la rueda. Lo que tenemos que hacer es ejecutar este plan de negocio que tenemos aquí. Y claro, los ejecutivos, que otra cosa no, pero son buenos ejecutores, dijeron, vale, perfecto, página número 1. Hay que lanzar al espacio 77 satélites. Empezamos. Y así lo hicieron los cabrones. Fabricaron y lanzaron al espacio. O sea, fabricar un satélite es caro. Lanzarlo al espacio también. Así que quemaron mucho dinero con todo aquello, ¿no? Cuando lanzan el satélite 77 al espacio, se crea la red, se llaman redes rotas, son dos móviles, se ilumina el planeta, se crea cobertura, y entonces fue cuando cogieron los terminales de campo para probar, ¿no? Allí,
Hostia, da tono, tío, no jodas, a ver, hostia, da tono, qué bien. Abrazos, fiestones, botellas de Moët Chandon, lobo de Wall Street. A los emprendedores nos encanta oler el dinero antes de tenerlo entre las manos. Es una habilidad también muy oscura y turbia nuestra. Pero en aquel momento, Iridium había tenido un hito histórico en la historia de la ingeniería. Había lanzado al espacio 77 cacharros que habían funcionado todos perfectamente y creaban una red de telecomunicaciones móvil global única para poder competir contra todos los operadores que existían en ese momento y trincártelos y quitarlos del mercado. Su objetivo, 500 millones de potenciales clientes. Fue el año 2001, aquel año histórico de aquel momento, ¿no? No sé si os acordaréis del año 2001, pero aquí en España teníamos Airtel. ¿Os acordáis de Airtel? Teníamos Airtel. Y Amena. Bueno, Amena ha resurgido otra vez, ¿no? Ha vuelto otra vez Amena, ¿no? Y, bueno, fue el año, no sé si os acordáis, fue el año de, joder, ¿cómo se llama? El de Ericsson. ¿Os acordáis del Ericsson de la tapita? Que era como así, compactito, cuco así, que duraba 3 días la batería de aquella mierda. ¿Os acordáis? O fue cuando los de el Motorola, ¿os acordáis del Motorola? El V, ¿os acordáis del V? Que entraba aquí en el bolsito este de aquí, que no te llegaba la oreja a la boca. Y dices, ¿cómo puedo hablar con esto? Pues justo en ese año, cuando estaban con esos terminales en el mercado, fue cuando Iridium sacó sus terminales al mercado. Así, con 2 cojones. El nivel de estética de este es abrumador. Claro, te puedes imaginar la gente cuando iba a la tienda de telefonía móvil. A ver, me está diciendo que con este terminal puedo ver donde me da la gana, donde usted quiera. Está subiendo el Himalaya, puede hacer una conference call con su jefe. Está en mitad del Pacífico, puede llamar a su mujer, donde usted quiera. Hostia, es acojonante esto, ¿no? Sí, tecnología vía satélite. Sí, pero una pregunta, ¿esta antena se puede plegar así para...? No. Ah, hostia, qué cómodo, el móvil por aquí y la antena saliendo... Segundo récord, Iridium quebró en 8 meses. Tercer récord, fue comprado por un fondo de capital riesgo por $1. Posiblemente Iridium nos cuenta una de las historias más bonitas que tenemos los emprendedores. Nos cuenta algo así como que tu producto funcione no significa que tu negocio funcione. Así que realmente tu producto como emprendedor no es tu producto. Tu producto es todo un modelo de negocio, un sistema de negocio que tiene que funcionar. Y es verdad que cuando los emprendedores empezamos a entender esta historia, las reglas han empezado a cambiar. Yo tengo foco a productos, soy ingeniero. Así que yo pensaba que si el producto funcionaba, todo tenía que ser coherente y todo tenía que funcionar. Y resulta que no es así. Y esto cambia las reglas del juego. Ahora los emprendedores nos focalizamos en el modelo de negocio, entender cuál es el sistema de negocio, y usamos muchas alternativas para no construir grandes productos, sino productos mucho más pequeños, mucho más ágiles, porque la tasa de fracaso en un contexto incierto es enorme. Y cuando trabajamos en términos de innovación, posiblemente hemos aprendido que lo más importante no es que funcione, sino aprender aquello que no sabemos. ¿Por qué? Joder, porque lo difícil no es lanzar 77 satélites al espacio. O sea, creerme, esto no es difícil. Es un tema de tiempo y dinero. Lo que realmente es difícil es vender un móvil con esa puta antena. Eso sí que es difícil. Y esto nadie lo supuso hasta que no lanzaron los 77 satélites al espacio. Y en ese momento se dieron cuenta que la gente no quiere teléfonos móviles grandes. Esto en términos de emprendedores se llama cagada. Así que es muy importante no cagarla, porque, a ver, nadie os va a dar 5.000 millones. Esto es una ventaja, creerme, es una ventaja, ¿eh? Pero todos podréis pasar un momento Iridium como emprendedores. Un momento Iridium es cuando fabricas un producto y después descubres que no lo quiere nadie. Cuando eso os ocurra, habréis vivido un momento Iridium. La buena noticia es que quizás sea solo de 100.000 euros, vuestro momento Iridium. Si fuera de 5.000 millones, me puedo imaginar que no os queda tierra para esconderos de los capital riesgo ni de los inversores. Pero sí que es verdad que hoy en día hemos aprendido muy bien eso. Y es verdad que ahora sí que tenemos y estamos muy seguros de que con este tipo de enfoques, en los cuales no hacemos productos completos ni acabados, salimos al mercado muy rápido, aprendemos muy rápido, entonces la ventaja competitiva no tiene ni puñetera gracia. Ahora sí, 4 mocosos de mierda en un garito de mierda son una amenaza global porque son capaces de apalancar un crecimiento enorme y competir contra productos y servicios que eran imposible competir antes. Y tenemos ejemplos brutales de todo esto. 4 mocosos de mierda en un garito de mierda, inventaron una cosa que llamaron Android, no os acordaréis de esto, le gustó a la gente de Google, lo empezó a implementar en muchos dispositivos y le dio una inmensa patada en el culo al mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo. Se llamaban Nokia. Pobre gente estos de Nokia, ¿no? No les daba tiempo entre consejo y consejo
a poder luchar contra los cabrones del Android. Su estrategia era líquida, era orgánica, iba cambiando. Sin embargo, ellos intentaban predecir el comportamiento. Fue horrible. Cuando quiebra las divisiones de móviles de Nokia, que por lo menos no los compró Huawei, que hubiera sido muy humillante que lo hubiera comprado Huawei. Huawei hace unos años era mucho más Huawei que hoy, eran más chinos Huawei. Lo compró Microsoft, una salida muy digna, creerme, muy digna en aquel momento. Pero fue curioso todo esto, ¿no? El consejero delegado dijo una frase en la rueda de prensa que le tocó hacer para notificar que Microsoft adquiría Nokia en quiebra. Fue muy chulo. Bueno, salió en las noticias, no os acordaréis, pero salió en las noticias porque el consejero se puso a llorar en la rueda de prensa. No sé si era por la presión o por lo que fuera, ¿vale? Pero dijo una frase que pasará a la historia. Dijo algo así como, lo hemos hecho todo bien y aún así hemos fracasado. ¡Qué gran lección! ¿Os imagináis que la gente de Nokia no era imbécil? ¿Os imagináis que la gente de Nokia tenía el mejor talento a su alrededor? Que si había que levantar al mismísimo Mackenzie de la tumba, se le levantaba para ayudar en el consejo a poder ayudar a tomar la estrategia. Así que no estaban rodeados de imbéciles. Tenían el mejor talento ahí. ¿Pero qué pasó? Bueno, quizá no era un tema de conocimiento, era un tema de enfoque. Unos se enfocaban de manera predictiva, otros de manera adaptativa. Cuando la incertidumbre es muy alta, el adaptativo tiene una ventaja enorme con respecto al predictivo. Y ahí radicaba la historia, porque no tardaron 30 años en quitarlos del mercado, tardaron 3. Joder, que todos tuvisteis un Nokia, que era masivo, que era imposible pensar todo esto. Pero mucho peor fue cuando 2 mocosos de mierda en un videoclub de mierda se les ocurrió la genial idea de alquilar películas por correo. Pero no por correo de correo, no, fue por correo de correo. Claro, como solo alquilaban a su barrio y no se comían los mocos con el barrio, dijeron, vamos a ir a todo el estado y vamos a vender en todo el estado. ¿Qué pasó? Fue curiosísimo porque no les daba la vida. Empezaban a entrar correos, cartas, salían cartas, les llamaban, quiero tal película, cogían la película, metían la carta, se la enviaban al cliente, en 2 días se la devolvía. Era una locura todo aquello. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que de repente uno en ese ataque de locura le dijo, tío, esto es una locura, parece es un centro de correos. ¿Por qué no cogemos el ordenador que tenemos de la esquina y le metemos todas las películas y que la gente acceda por streaming y que nos paguen una cuota mensual? Y desarrollaron Netflix. Y ya no tiene ni puñetera gracia Netflix. Primero porque este primer año que lleva en España ha conseguido 600.000 clientes. ¿Sabéis lo que le cuesta a Imagenio ganar un cliente? Así que os podéis imaginar que, y por encima hacen series, sus series, que encima están bien, no están mal. Así que estamos en un momento en el cual este tipo de cosas ocurren a tal velocidad que cuando quieres darte cuenta lo tienes encima. Es peor, porque dio un estoque a muerte a un sector entero. ¿Os acordáis de los videoclubs, no? ¿Os acordáis que era hasta romántico llegar ahí al videoclub? Y ¿os acordáis de las discusiones, no? Los tíos las de Bruce Willis, las tías de esas. Siempre estábamos ahí discutiendo. Este concepto ya no existe. Es un concepto que se está diluyendo. Es que cuando mi hijo me pregunte, papá, ¿qué es un videoclub? Yo diré, pues hijo mío, un sitio donde estaban las películas. ¿Pero cómo? Claro, es como cuando nuestros padres nos decían, papá, ¿a dónde ibas de fiesta? A los guateques. ¿Pero qué era un guateque? Es una nebulosa que nunca quedó definida. Pues lo mismo me ocurrió con mi hijo. Digo, un videoclub, un sitio donde estaban las películas. ¿Pero cómo? Guateque, hijo mío. Ese es el problema que tenemos. Y bueno, fue un estoque a muerte a muchísimos pequeños videoclubs familiares, pequeños empresarios y grandes multinacionales. Y todos os acordaréis de Blockbuster. Que no os dio tiempo ni a ver las películas a Blockbuster. Así se mueve, esta es la nueva economía que tenemos. Desgraciadamente, vivimos en un mundo así. Porque mucho peor fue en el mundo de la música. Y todos conoceréis Spotify, entiendo, ¿no? ¿Os acordáis del emulé? O sea, ¿os acordáis esto de decir, no, déjame el ordenador que estoy bajando canciones, toda la noche bajando canciones? ¿Os acordáis de vosotros mismos revisando las canciones por la mañana con la legaña, saber que se había bajado y que no? ¿Os acordáis ¿Os acordáis de las torres de CDs? ¿Os visualizáis vosotros mismos quemando CDs como gilipollas ahí? Tengo la discografía de Bruce Springsteen entera. ¿Se acordáis de aquella historia, no? Bueno. Hoy se puede escuchar música de manera gratuita en Spotify, Growsar, Pandora. Gratis. Bueno, escuchando un poco de reggaetón entre canción y canción, pero el resto está bastante bien. Si queréis quitar el reggaetón, entonces ponéis ahí un poco de premium y ya está. Pero ¿quién lo hubiera dicho, no? Y fue un estoque a muerte a muchísimos pequeños negocios.
y grandes. Y el mundo de la música, cuando ahora la banca habla de la transformación digital, el sector de la música dice, mira, que los huevos, llevo transformación digital hace 10 años ya. Y efectivamente el mundo de la música, la industria de la música tuvo que reinventarse mucho más rápido de lo que otros sectores están reinventando. Pero lo curioso es que fue un estoque a muerte a muchas tiendas que vendían CDs, ¿os acordáis de aquello, no? Grandes multinacionales y, bueno, y pequeñas. Y bueno, quizá aquí muchos de vosotros no la conozcáis, y no lo sé, pero porque era de Madrid, había una tienda emblemática en Madrid. Una tienda que estaba en Gran Vía. Ahí compré mi primera cinta. Cinta, quiero decir, de las de rebobinar así con el boli, ¿os acordáis de aquella, no? Pues se llamaba Madrid Rock. No os acordaréis de aquello, pero fue humillante. Cerraron Madrid Rock y abrieron un Bershka o un Zara, algo muy, muy humillante. Pero bueno, mucho peor fue en el mundo de la automoción, con Zipcar. No sé si os sonará Zipcar, Car2Go, WeGo, plataformas en las cuales realmente no se alquilan coches, proporcionan movilidad. Yo tenía en San Francisco la aplicación, decía que era un coche, tenías 40 metros, me acercaba con la aplicación, con un código abría el coche, entraba en el coche, cogía las llaves, iba donde quería, dejaba las llaves, cerraba el coche y me piraba. ¿Y qué pasaba? Que los amos y señores del alquiler de coche se preocupaban mucho por estas mocosas de mierda. Así que, en un ataque de pánico, decidieron comprarlas por 480 millones. Avis hizo una buena jugada porque os tengo una buena noticia para todos. Los modelos de negocio tienen fecha de caducidad. Así que las compañías que hoy funcionan, habrá un día pletórico que dejen de funcionar. Y digo que es pletórico porque no hay nada más bonito que las cosas cambien y siga un ciclo de cosas nuevas. Así que todos tienen fecha de caducidad. No sabemos cuándo, pero lo que sí os digo es que todo se mueve cada vez más rápido. Así que las fechas de caducidad abren oportunidades a los emprendedores, enormes oportunidades que antes eran imposibles alcanzar. Y bueno, mucho peor fue en el mundo de... Bueno, estos fueron dos mocosos de mierda nada más, pero en el mundo de desarrollar un chat, porque fue un chat de mierda esto. Era un chat, no inventaron nada nuevo. Pero os podéis imaginar la cara que se le quedó a todos los equipos de las compañías de telecomunicaciones cuando dejaron de facturar esas cantidades de millones en el negocio de la mensajería, ¿os acordáis? Del ¿cómo es? SMS. Acojonante. Acojonante. No les dio 2 años, tardó en desaparecer ese negocio. Y bueno, grandes compañías como Telefónica u otras, Vodafone, Orange, todas estas, perdieron un negocio multimillonario en cuestión de meses. No les daba tiempo, entre consejo y consejo, a tomar decisiones para luchar contra los cabrones del WhatsApp. Y después los compran por 19.000 millones. Yo no entiendo cómo calculaban esas cosas. Entiendo que no hay ninguna forma de calcular eso por un flujo de caja descontado, ni por un WOC, ni por un multiplicador de nada. O sea, no entiendo cómo puede algo valer 19.000 millones. Pero si algo vale 19.000 millones es porque el riesgo estratégico para Facebook debió ser de 30.000 millones. Así que, ¿quién lo hubiera dicho? Un chat. Bueno, y cuando encima son colaborativos ya, ni te cuento. No sé si conoceréis BlaBlaCar, pero me imagino que sí. No tiene ni puñetera gracia porque hay muchas compañías que esto lo han visto de manera muy problemática, ¿no? Y bueno, no sé si el dato que dio la gente de Alsa era más mediático que real, pero afirmaban que habían perdido un 20% de cuota de mercado en el sector joven. Mirad, un 20% es un dato atroz. Es un dato que no soporta en ninguna vertical de negocio porque no lo pierdes en 10 años, lo pierdes en meses. Así que, pero claro, ¿tú qué haces? Te imaginas a la gente de Alsa. Joder, no vale. Estos mierdas no tienen autobuses. Yo sé competir contra una compañía que tenga autobuses, pero esto no tiene autobuses. Así no vale. O sea, es ilegal. Pero claro, ¿qué es ilegal? Porque, ¿puedo llevar a mi madre? Sí, a tu madre puedes llevarla, claro. ¿Y a un colega? ¿Puedo llevar a un colega? ¿Dónde has conocido a este colega? ¿Cómo puedes hacer para reconocer a todas las personas que se conocen y decir, ¿cómo os habéis conocido vosotros? A ver, ¿os habéis conocido en un WhatsApp o os habéis conocido en una página web? ¿Qué página web? Va a ser bien jodido hacer esto. Y encima, cuando la última sentencia le da la razón a BlaBlaCar. Años oscuros y turbios nos esperan a todos. Porque este tipo de negocios afloran a tal velocidad que cambian las reglas. Bueno, y peores negocios, porque ya sabéis todos, ¿no? El año pasado superó al segundo grupo hotelero más grande del mundo, por millones de noches reservadas. Se llamaban Grupo Hilton. Bueno, o mucho peor es el caso de Uber. Porque bueno, al final Grupo Hilton es como un monstruo, ¿no? Pero pobres taxistas, ¿qué culpa tenían de todo esto? De hecho, Uber es un monstruo enorme que vale 50.000 millones. Digo, pero no tiene ni un solo taxi. No tiene ni un solo taxi. ¿En qué clase de economía se mueven estas cosas? Bueno, pues en la economía en la cual es posible buscar modelos de negocio nuevos que cambien las reglas del juego. Y ahí está realmente la ventaja. Y hay cosas mucho peores. ¿Conocéis Dollar Shave Club?
Sí, Dollar sí que los conocéis. Es el chico de las maquinillas. Básicamente él mete maquinillas de afeitar. Pero no son máquinas de afeitar, son normales. Pero en vez de tener que ir a comprarlas tú al Carrefour o al Mercadona, donde sean comprarlas, las Wilkins o las Gillette y tal, pues te las envía a tu casa. Tú pagas una cuota mensual y te envía a tu casa todo el material que requieres para afeitarte durante un mes. Claro, la pregunta de todos será, vale, ¿de cuánto es la cuota mensual? De $1. ¿Cómo? De $1. Claro, la gente de Procter en aquel momento no le molaba nada la historia cuando encima de su mes había un informe que decía que habían perdido un 9% de cuota de mercado en 13 meses. Pero quizá lo explica mucho mejor Mike, cómo funciona su negocio, que la verdad es que funciona bastante sencillo. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Esta es su oficina, ¿eh? Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, pop-up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. I know karate, I know jiu-jitsu and drive like a gangster when I'm coming to see you, see you, see you, see you. Me puedo imaginar la cara del Consejo de Administración de Procter cuando tuvo que ver este vídeo. Dicen las malas lenguas que la gente de Procter intentó negociar con Mike, que estaba innegociable. Mike había descubierto 2 cosas realmente. La primera es que el mundo no solo es Estados Unidos, así que este próximo año va a empezar con Europa y con Asia. Y también Mike descubrió que no solo los hombres compran maquinillas de afeitar. Así que el mercado es enorme, enorme. Unilever, en junio de este año, tuvo que hacer caso a este pirao y acceder a una compra de 1.000 millones de su compañía. 1.000 millones. No sé, me supera estas cosas, ¿no? Pero si Unilever pagó 1.000 millones es porque el riesgo estratégico sería de 3.000 millones, 4.000 millones, que no me caben las cantidades en la cabeza. Vendiendo maquinillas de afeitar, que no estoy hablando de algo enormemente disruptivo. ¿Dónde está la clave de todo esto? Bueno, he puesto esos ejemplos para que veáis que realmente estos mocosos de mierda tienen algo en común. No han inventado nada nuevo. Porque WhatsApp no inventó los chats, Spotify no inventó la música, Airbnb no inventó el alquiler de habitaciones, Uber tampoco inventó el servicio de taxi. O sea, no inventaron nada nuevo. Lo que sí que encontraron fue un modelo de negocio. Y fijaros la antesala que he puesto anterior, ¿no? Cuando empecé a hablar de Iridium, ¿no? En el caso de un producto increíble, innovador y disruptivo, sin un modelo de negocio, no vale nada. Y un producto como maquinaria de afeitar con un buen modelo de negocio vale millones. La clave es encontrar el modelo y daros cuenta que para arrancar un negocio, en muchas ocasiones no requerimos grandes inversiones de dinero, no requerimos que venga un fondo de capital riesgo a darnos 5.000 millones. Eso es lo peor que nos puede ocurrir, porque si nos ocurre eso, desarrollaremos un producto que no quiere nadie. La clave es entender al mercado y al cliente lo antes posible, y todas esas startups son famosas y son conocidas porque todas fueron Lean Startups. El enfoque adaptativo de Lean Startup, que ahora voy a contar en qué consiste, es un enfoque que en esencia nos ayuda a ir buscando un modelo de negocio a través de un proceso iterativo, en el cual hay un contexto brutal de aprendizaje muy anterior a la fabricación del producto o desarrollo del servicio. Así que primero el conocimiento y aprender, y después desarrollar y trabajar el producto. Pero sí, somos capaces de aprender muchas cosas sin tener un producto entre las manos, y esa ha sido la ventaja que hemos tenido en los últimos años, entender que es posible aprender sin tener el producto perfectamente acabado. Así que dejar que ahora que estáis todos pensando, bueno, ¿y qué es esto de Lean Startup? Dejar que los cuente para que veáis de dónde surge este enfoque. Y surge por un señor llamado Steve Blank. Steve Blank encontró una lógica brutal en aquellos... Bueno, Steve Blank es un emprendedor en serie, americano,
Ella está mayor, montó 7 o 8 negocios, no me acuerdo muy bien. Creo que eran 3, se había arruinado, 2 comido por servido y otros 2 lo reventó. Unos exits de esos que mejor no decir porque son indecentes. Pero en último exit que tuvo dijo, bueno, pues ya me jubilo con estas, y se dedica a lo que hacen muchos emprendedores de éxito, a convertirse en inversores o en business angels para recolocar el capital otra vez en el sistema. Eso mola muchísimo, porque al final es como una forma de la riqueza que he tenido yo, la devuelvo al sistema para que otros lo vuelvan a intentar, ¿no? Básicamente funciona en este proceso de mentor e inversor, y se dio cuenta entre el año 2001, 2002 hasta el año 2004 de un fenómeno muy interesante. En aquel momento, no sé si os acordáis, pero se había cortado el flujo de inversión a las startups de base tecnológica por culpa de una crisis, la crisis de las .com. ¿Os acordáis de aquella crisis brutal en la cual había grandes portales de internet que no valían nada? Los emprendedores, al no tener dinero, acceso al dinero para poder desarrollar el producto, tuvieron un comportamiento rarísimo. Lo que hicieron es, en vez de desarrollar producto, empezaron a buscar clientes para financiarse de clientes, ya que no se podían financiar de los inversores. Y fue curiosísimo porque este señor se dio cuenta de eso, y le puso hasta un nombre a ese fenómeno. Se dio cuenta que los emprendedores, cuando salían más rápido al mercado para intentar vender a sus clientes, que no eran clientes, porque intentaban venderlo lo que fuera, en ocasiones productos sin acabar, en ocasiones productos de otros, pero financiarse del cliente, aprendían más rápido del cliente y sabían qué tenían que construir. Pues Steve Blank a eso lo llamó, en vez de Product Development, desarrollo de producto, lo llamó Customer Development, desarrollo de cliente. Y lo formalizó en un proceso de 4 estadios. Y fue Steve Blank el que dijo algo así como, una startup es un grupo de personas que están buscando un modelo de negocio en un contexto de incertidumbre, pero que sea recurrente y escalable. Buscando un modelo de negocio. Pues Blank tuvo muchos problemas con esta definición, que era un modelo de negocio, pero su vida cambió cuando en sus manos cayó un informe y un libro de un chico llamado Alexander Osterwalder, que había descrito en la herramienta en 9 bloques, una hojita sencilla, una cosa que él había llamado Business Model Canvas o lienzo de modelos de negocio. Así que estos dos señores se pusieron a trabajar en una herramienta para diseñar un modelo de negocio y un proceso para validar un modelo de negocio. Así que herramienta y proceso se conocieron. Y después vino otro chaval llamado Eric Ries. Eric Ries había sido mentorizado por Steve Blank, pero a Eric se le había ocurrido una idea todavía más descabellada. Se le había ocurrido que en un contexto muy incierto, la clave era desarrollar el producto de manera agilista, es decir, de manera iterativa e incremental. No partiendo de un producto acabado y perfecto, sino de un concepto que acabó llamándose producto mínimo viable. Es decir, una expresión mínima de mi producto que me ayuda a entender al cliente lo antes posible. Un producto mínimo viable no es un producto mínimo viable es un experimento, es una prueba, es algo que me ayuda a entender cuál es el producto que tengo que desarrollar. Así que la clave que fundaban esos señores era que lo más importante cuando uno arranca un negocio es aprender rápido del cliente, del mercado, del canal, del entorno, del modelo de negocio. Cuanto antes supiera esas cosas, antes sabía qué fabricar. Y realmente Eric escribió en un libro llamado The Lean Startup, una de las definiciones que más nos ha gustado a los emprendedores. Dijo algo así como, Lean Startup es una manera de abordar el lanzamiento de productos y de negocios que se basa en el conocimiento validado, la experimentación científica e iteración con el cliente. Así que todos vais a entender muy bien qué es Lean Startup ahora mismo. Lean Startup en esencia son 3 pilares fundamentales. Y de hecho Lean Startup no es una metodología, es un marco metodológico, es un marco de metodologías que recoge la forma más adaptativa que conocemos a día de hoy para crear un negocio en un contexto de extrema incertidumbre, que por cierto es donde nos encontramos a día de hoy. Y basa en 3 pilares. El primer pilar es lo que conocemos como el diseño del modelo de negocio, es un primer estadio, con herramientas muy sencillas que el señor Alexander Osterwalder nos dio para poder diseñarlas. Herramientas como veis aquí, el Business Model Canvas, una herramienta en 9 bloques que describía cómo era un modelo de negocio. Pero también herramientas para entender cuál era la propuesta de valor que le da al cliente. Así que hablaba del Value Proposition Canvas, una herramienta que nos permitía entender cómo creábamos ese valor al cliente. Pero todo esto eran supuestos, eran papeles y posits que poníamos para describir un modelo. Después venía la parte más interesante, que era la validación del modelo, en un proceso que el señor Steve Blank llamó desarrollo de cliente o Customer Development. Un proceso en 4 estadios o 4 encajes que nos ayudaba a descubrir y a entender al cliente antes de gastarnos enormes cantidades de dinero. El proceso básicamente se nutría en 2 estadios, ¿no? El primer estadio, que es el fase de búsqueda, tenía como unas 2 primeras partes. El Customer Discovery es un proceso formal, en esencia, que ayudaba al emprendedor a identificar las hipótesis que tenía en su modelo de negocio, a partir de ahí hacer experimentos para validar si el problema existía, si el problema era real, frecuente, importante, y después hacer experimentos para validar si la solución mínima resolvía el problema. Y todo era pruebas y experimentos para aprender rápidamente.
se puede aprender tanto sin tener un producto entre manos, es brutal. Bueno, pues Steve Blank parametrizó este sistema para poder reducir incertidumbre. A esta fase la llamó Customer Discovery, descubrimiento del cliente. El primer paso que hacemos los emprendedores es entender el problema, ver que existe, que es real y frecuente, y validar con una solución que la solución realmente resuelva el problema del cliente en un estado mínimo. Esto parece obvio, pero cuesta bastante, pero los experimentos son muy baratos, y eso es una gran ventaja. El siguiente parte del proceso es lo que me llama como Customer Validation. ¿Vale? Ya sé cuál es el problema, lo he encontrado, ya sé cuál es la solución, lo he encontrado, y ahora voy a intentar encontrar cómo vender el producto de manera sistemática. Así que se habla de la hoja de ruta de venta. Un emprendedor cuando arranca un negocio no sabe cómo vender, no sabe cómo vender el producto, porque en muchas ocasiones es nuevo. Así que lo que hace es valida un proceso de venta con un tipo de cliente llamado Early Adopters. Los primeros clientes que empiezan a coger el producto y a manejártelo aunque no funcione perfectamente, aunque no esté completamente acabado. Súper importante el concepto de Early Adopter. Fue descrito por un señor llamado Jeffrey Moore y explicaba que hay un comportamiento en algunas personas que son proclives a probar productos nuevos sin que estén funcionando perfectamente. Bueno, pues estos tipos de clientes nos ayudan a aprender muchísimo. Los siguientes estadios, que es Customer Creation, es, vale, he conseguido vendérselo a un grupo de clientes, pero con 5 no vivo, con 10 no vivo, querré subir a 5.000 o a 50.000. Hablamos del growth hacking, el crecimiento rápido, el crecimiento exponencial de las compañías, y hablamos de los motores de crecimiento, un proceso formal para validar cuál es el motor de crecimiento. Y lo último que se construye es la compañía. La última fase es el company building. ¿Qué departamento requiero? ¿Qué áreas requiero? ¿Qué estructura requiero? ¿Cómo necesito una estructura para poder escalar el modelo y hacerlo grande? Bueno, Blank en esencia describía 4 estadios. Customer Discovery, descubrimiento del cliente; Customer Validation, validación del cliente; Customer Creation, creación de cliente; y Company Building, construcción de compañía, como 4 encajes para ir resolviendo a través de pruebas y experimentos. Y el tercer pilar fundamental es el desarrollo ágil. La construcción de productos de manera iterativa e incremental. Este desarrollo ágil es muy importante porque es un punto de paradigma en el cual se basa y se nutre en poder construir productos aprendiendo en iteraciones con el cliente. Yo construyo una funcionalidad del producto, la saco al cliente, testeo con él, veo cómo la usa y en función de eso la elimino o construyo otra. Y son pequeños procesos y periodos llamados sprint, que sepáis, se hacen en 2 semanas. Esto quiere decir que un emprendedor es capaz de crear una nueva característica o una nueva funcionalidad de un producto o un servicio en 2 semanas, sacarla al mercado, iterar con clientes, aprender de él y reducir incertidumbre. Bueno, pues esto, en el fondo, es lo que conocemos como Lean Startup. Lean Startup conlleva estos 3 mecanismos que nos permiten reducir incertidumbre. Pero ya sé que esto ha sido como de mogollón vomitado así de repente, ¡buah! Así que dejar que lo simplifique, porque en el fondo, Lean Startup se basa en algo mucho más sencillo, que hemos llamado el método científico. Y el método científico no lo desarrolló ni Steve Blank, ni Alexander Osterwalder, ni Eric Ries, no. El método científico fue desarrollado, bueno, fue medio pensado por los árabes en el año La Tos, y fue articulado y descrito por el señor Francis Bacon en el siglo XVII. Y el método científico nos ha ayudado a entender que la naturaleza tiene comportamientos específicos, que la culpa no es de los dioses, y que somos capaces de entender y replicar fenómenos en la naturaleza. El método científico ha sido un paradigma, ha sido un cambio sustancial en la búsqueda de la verdad. Y es verdad que en los últimos 7, 8, 9 años, los emprendedores hemos aprendido a usar el método científico para no creernos nuestras propias mentiras y para no pensar que era un tema de divinidades o visiones o cosas esotéricas que había alrededor del mundo del emprendimiento. No, no es esto. Es método científico, son hechos. Así que el método científico se basa en, tengo una previsión, una observación previa, de ahí lo que hacemos es identifico hipótesis, de esas hipótesis lo que hago es monto un experimento, ese experimento me muestra un hecho, el hecho me gustará o no me gustará, pero el hecho es el hecho, y sobre el hecho aprendo algo, y de ese aprendizaje obtengo validaciones o invalidaciones de supuesto hipótesis. Esto lo coge un señor llamado Eric Ries y lo llama ciclo Lean Startup, que es básicamente construyo algo rápidamente, lo llamo producto mínimo viable, MVP, mido lo que ocurre con ese experimento o prueba, a partir de ahí obtengo hechos, que son datos, de esos hechos aprendo algo y de ese aprendizaje obtengo nuevas ideas para construir, deconstruir, pivotar, cambiar, ajustar. Un approach barato del método científico. O sea que el señor Eric Ries no inventó nada nuevo. Lo que pasa es que le puso jerga de emprendedores.
En esencia, es descubrir las cosas cuando no sabemos algo. Y digamos que los científicos se han pelado los huevos unos años con este rollo, así que sí que sabemos mucho del método científico y sí que estamos aplicando mucho del enfoque científico en la construcción de negocios en contextos de extrema incertidumbre. Para que lo veáis en una sola slide, lo que he hecho en este rato, y lo veáis y entendáis el proceso, se resume de manera muy sencilla con esta. Primero, recordar, nuestro producto no es nuestro producto. Nuestro producto es todo un modelo de negocio, así que lo primero que haremos es diseñamos nuestro modelo de negocio. Pero ese diseño es una premisa, es un punto de partida, es lo que yo deseo que ocurra, pero no me ha ocurrido. De ese modelo será la materia prima que me ayudará a extraer las hipótesis del modelo, del sistema. De esas hipótesis que he redactado, lo que tendré que hacer después es diseñar experimentos. Así que diseñaremos experimentos que están construidos para ayudarme a aprender las hipótesis que son incógnitas para mí. Esos experimentos lo que haremos es construir el experimento, medir el resultado y obtener un aprendizaje, con 3 posibles escenarios de aprendizaje. El primer escenario es que la hipótesis inicial que yo tenía quede invalidada. Si queda invalidada, lo que haremos es pivotar, ajustar, cambiar en el modelo de negocio. El pivotaje, que es una palabra que quizá habéis escuchado mucho, es la máxima expresión de la adaptabilidad. O sea, radica en que he aprendido algo y lo ajusto en mi modelo. Así que primero, si la hipótesis queda invalidada, pivoto y ajusto. Si la hipótesis queda incierta, que puede ocurrir que el experimento no me ayude, repetimos el experimento y volvemos a intentar aprender. Si nos ayuda y si no, diseñamos otro tipo de experimentos. Y la última es que la hipótesis quede validada. Si la hipótesis queda validada, avanzamos en un proceso de validación que hemos llamado Customer Development o desarrollo de cliente, con una serie de encajes. Primero valido que existe el problema, después valido que la solución resuelve el problema, después valido que el canal existe, cuál es el coste del canal, cómo captar un cliente, cuál es el pricing que tiene, y cada uno de esos hitos que hay en el proceso de validación me ayuda a reducir incertidumbre. Así que el sistema está pensado para reducir incertidumbres. Aquel que mueve este ciclo más rápido es aquel que encuentra un modelo de negocio más rápido. En eso consiste Lean Startup. De hecho, para que no os volváis locos, lo voy a contar con dibujitos. Con dibujitos se entiende todo mucho mejor. Lo voy a contar con dibujitos. Lo primero que hacemos siempre es diseñar el modelo. Así que cualquier idea no me vale la idea. Lo que yo quiero son modelos de negocio, así que diseña el modelo. A partir de ahí, lo que haremos es identificar las hipótesis. De esa churrera sacamos las hipótesis. Así que metemos los modelos y sacamos hipótesis. De esas hipótesis lo que haremos es priorizarlas. La hipótesis más crítica, con más incertidumbre, será la primera que voy a empezar a validar. A partir de ahí, diseñaremos experimentos. Pero no se experimenta aquí, no se experimenta en un aula, se experimenta en la calle. Así que saldremos a buscar al cliente y experimentaremos con clientes reales. Se hace con pólvora para matar. De cada experimento que hagamos aprenderemos algo. Y cada aprendizaje me ayudará a saber cuál es la siguiente iteración que tengo que hacer. Y a esas iteraciones incrementales de experimentación los llamamos productos mínimos viables. Es un experimento, una prueba que me ayuda a entender o a aprender algo. Ese experimento más complejo lo saco al mercado, lo pongo en contacto con clientes y saco evidencias, datos, hechos de los early adopters. Estos hechos me ayudan a analizar exactamente qué he aprendido y con eso puedo pivotar, puedo repetir el experimento o puedo avanzar en el proceso de validación. Y cualquier cosa que haga una startup que esté fuera de este proceso, nosotros lo llamamos desperdicio. Y eso te ayuda a focalizarte y a entender que un emprendedor es una máquina de encontrar modelos. Así que estamos en este momento en la historia de la humanidad en el cual 4 mocosos de mierda en un garito de mierda son una amenaza global, porque tienen la capacidad, el conocimiento y la tecnología para construir algo que cambie las reglas del juego en segundos. Y la anécdota no es que ganen 1.000 millones, que también pueden ganar 1.000 millones. Nadie necesita 1.000 millones para vivir, después viven con cosas muy humildes, pero lo acojonante de esto es que cambiamos el mundo y no lo cambiamos en décadas, ya lo cambiamos en meses. Así que años interesantes nos se quedan a todos, porque aquellos que se animen a pensar de manera adaptativa realmente son una amenaza para el sistema. Son aquellos que construirán cosas nuevas, cambiarán el status quo, crearemos nuevos enfoques, nuevos servicios, nuevos productos inimaginables. Y estamos en un momento de la historia en el cual todo eso es posible. Y os digo más, y empieza a ocurrir en muchos sitios, y uno de ellos es en las aulas. Cada vez más en las aulas está ocurriendo un cambio dramático y profundo. Las nuevas generaciones tienen un poder enorme, poder que ni nuestros padres ni nuestros abuelos tuvieron ni por asomo. Tenemos herramientas tan absolutamente destructivas que con Internet somos capaces de llegar a clientes en todo el mundo en cuestión de horas. Así que seréis los próximos aniquiladores de multinacionales. Destruiréis negocios enteros, sectores enteros, no os importará nada. Cuando os hagan redadas de empresas diréis cosas como, no queríamos competir contra nadie.
cabrones. Eso es lo que diréis, porque ni siquiera había una estrategia para competir contra nadie. Ese mundo es el que tenemos, y están ocurriendo. Y cada vez más gente en las aulas está divulgando y explicando que hay formas diferentes de crear negocios. Y hay gente espectacular. Y dejar que haga un pequeño guiño a una persona emblemática que lo está haciendo en FP. Es un profesor de FP. Se llama Pablo Peñalver. Pablo Peñalver es una persona que empezó a entender en Startup y empezó a divulgarlo y a contarlo en las aulas. Así que escribió un libro para profesores y para alumnos, es gratuito, se llama Lean Startup en Educación. Altísimamente interesante porque explica todo eso que he contado de una manera más o menos factible para que podáis empezar a aplicarlo en vuestras ideas y en vuestros negocios. Porque sí que es verdad, estamos en un momento en la historia de la humanidad en el cual las cosas están cambiando a mucha velocidad. Estamos en un momento en la historia de la humanidad en el cual hoy sí tres mocosos tienen un poder enorme. Eso no ocurría antes. Y de hecho, con muy poca inversión, en ocasiones con sus propios ahorros, son capaces de empezar a hacer cosas, aprender y desarrollar. Y vivimos en un momento en el cual todo ese talento se requiere. ¿Y por qué nuestro talento es mejor que el de nuestros abuelos? Porque somos la generación mejor formada de la historia de la humanidad. Por mucho que lo nieguen nuestros padres o nuestros abuelos. Yo estudiaba de otra forma cuando era mayor. Vale, abuelo, pero yo estudio diferente. Y es verdad que estamos en un momento dado en el cual yo hacía los trabajos tirando del suelo con el Larousse abierto. ¿Os acordáis del Larousse? Pues yo hacía trabajos así. Mi hijo hace trabajos viendo un documental de National Geographic en YouTube. No se puede competir contra eso. Mi hijo me superará. Por muy bien formado que esté yo, me superará. Y todos superaremos a las generaciones. Lo hacemos sistemáticamente. Y estamos en un momento en el cual el método científico y el enfoque cambia la forma de hacer las cosas. Así que, si os tenéis que llevar una cosa, solo una cosa el día de hoy, es que para montar negocios no requerimos sueños. O sea, no se montan negocios con sueños. Esto es mentira, joder. Se montan negocios con hechos. Con eso se montan negocios. Después decir que fue un sueño, si queréis, cuando tengáis éxito, ¿no? Pero no es verdad, joder. No conozco ni un solo emprendedor que intente soñar mucho y le ocurra algo. No. Se dedican a buscar hechos, a validar las cosas, a aprender, y cuando encuentran algo dicen, ¿quién lo hubiera imaginado? Y después dicen que era un sueño. Así es como funciona la realidad. Así que cuando creéis un negocio, mi recomendación es que no os creáis vuestras propias mentiras, tener un enfoque científico, aprender rápidamente e intentar salir a la calle lo antes posible para entender que hay que construir. Así que para montar negocios requerimos un poco más mente científica. Bueno, y un poco de suerte también. Así que mucha suerte a todos y muchas gracias.